Buenas tardes, estamos en una de las sedes de la Asociación IPS con el doctor Elkin Villegas Mesa, psicólogo y psicoanalista de la ciudad de Medellín. Buenas tardes, doctor Elkin. Buenas tardes, Carolina. Nosotros venimos el día de hoy a hacerle unas preguntas, espero que usted me las pueda contestar. Muy bien. Bueno, doctor Elkin, ¿de dónde sale el nombre Asociación IPS? Bueno, en realidad eso de Asociación IPS es una sigla, es la síntesis de un nombre mucho más largo que es el de Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social. Entonces, lo de Asociación IPS es exactamente eso, es una sigla de ese otro gran nombre en donde la práctica clínica que allí se favorece es la práctica del psicoanálisis. Usted me habla de vínculo social, ¿a qué tipo de vínculo social se refiere? Pues a las distintas formas del lazo social. Es que cuando hablamos del vínculo social hablamos de la importancia de que los seres humanos tengamos buena relación con los demás, y sobre todo en una época como la actual, donde el discurso de la ciencia, en donde el discurso del capitalismo se ha encargado de fracturar la relación entre las personas. Entonces, en esta asociación estamos convencidos de que hay una articulación entre el psicoanálisis, que es un saber, es una disciplina, es un campo de la ciencia, si se quiere, que tiene que ver con el restablecimiento de la salud mental individual, pero no solamente de la salud mental individual, sino también familiar y organizacional o empresarial o social, si se quiere. Entonces, esa articulación entre psicoanálisis y cultura, o esa articulación entre psicoanálisis y vínculo social, quiere decir de que el psicoanálisis no está, digamos, alejado de la cultura, de todas las expresiones y de todas las manifestaciones culturales, como son el arte, la literatura, etcétera, etcétera. Y por ende, lo que tiene que ver con el vínculo social, que es un asunto tan importante y ha sido tan importante en todas las épocas de la humanidad. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿A qué se dedica la Asociación IPS? Bueno, la Asociación IPS tiene como objetivo fundamental ocuparse de la salud mental, tanto individual como familiar y organizacional. Tratamos sobre todo problemáticas que tienen que ver con la depresión y con otras patologías asociadas a la depresión. Pero la depresión, porque bueno, desde hace muchos años viene siendo, digamos, un problema en mi reflexión teórica, en mi práctica clínica, y si vamos a ser claros, pues uno de los males de esta época, cuando uno recorre los distintos sitios que hay en la ciudad o en el país en donde se ofrece una atención en salud mental, uno lo que ve es que en la gran mayoría de estos sitios la depresión ocupa un lugar central. Es que por todas partes uno escucha hablar de que fulanito de tal padece un trastorno afectivo bipolar, y ahí en el trastorno afectivo bipolar está, digamos, el trastorno depresivo o la depresión. Solo que en la asociación IPS, y particularmente en cabeza mía, desde el punto de vista de mi práctica clínica, los estados depresivos se piensan y se trabajan, se elaboran desde una perspectiva básicamente psíquica. No es con medicación, no es con ingreso a una clínica como es lo acostumbrado,
por mi propia experiencia, sé que muchas personas que han sido diagnosticadas de un cuadro depresivo, pues pueden mejorar de manera considerable con una psicoterapia profunda o con un psicoanálisis. Entonces, esa es la... Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo liga usted la ley 1616 con la función de la asociación IPS? Bueno, la ley 1616 probablemente muchas personas en Colombia no la conozcan. Es una ley que surgió en este país a partir del 21 de enero de este año. O sea, es una ley muy reciente, es una ley que apenas se está dando a conocer y es la ley de salud mental. ¿Sí? Es la ley de salud mental. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes, porque es que nunca antes se había tenido una ley como esta. Y esto quiere decir de que el gobierno y sobre todo el Ministerio de Salud ha visto la importancia de realizar distintas actividades, porque son muchas las actividades que se pueden desarrollar en procura de la salud mental de los colombianos. Yo creo que el gobierno nacional se ha dado cuenta ya de que los problemas de violencia, no solamente en las calles, en las ciudades, en los barrios, en todas partes, es un asunto que tiene que ver con los problemas de falta de salud mental. Entonces, es que la falta de salud mental afecta, por ejemplo, la convivencia en la familia. Cuando no hay salud mental, no hay, digamos, una conversación fluida y desapasionada, o a veces una conversación tolerante, porque es que para uno poder conversar con el otro necesita, digamos, respetar la posición del otro. Y en nuestro medio se observan muchos grados de intolerancia. Entonces, las carencias de salud mental afectan a la persona en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la vida social en general. Y eso parece ser que el gobierno nacional lo ha podido clarificar y ese es el valor que tiene esa ley. Y nosotros en la asociación IPS pues tenemos claro de que ese es uno de los objetivos y de que todas nuestras labores, todo nuestro trabajo va encaminado a mejorar los grados de salud mental en las personas. Acá me parece que a través de capacitaciones, asesorías, conferencias, seminarios, talleres, tratamientos intensivos y breves con personas y grupos y empresas para rectificar crisis de angustia, momentos de pánico, situaciones traumáticas, depresiones, estrés, anorexia, bulimia y adicciones. ¿Ustedes lo realizan desde la misma sede de la asociación o tienen alguna otra alternativa para ofrecerle al paciente? No, en nuestra sede, o sea, es que entendemos de que una terapia es un procedimiento que se aplica, digamos, de manera confidencial en uno de los consultorios de las sedes de la asociación IPS con un experto psicoterapeuta que muchas veces es un psicólogo clínico que tiene formación en el ámbito del psicoanálisis, porque es que el psicoanálisis de nuestra asociación tiene un lugar privilegiado, porque estamos convencidos de que es una terapéutica por medio de la cual la persona puede hablar de sus cosas. O sea, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de terapias en donde solamente se recurre, por ejemplo, a un medicamento, pues en nuestra asociación pensamos de que el ser humano puede mejorar su calidad de vida si tiene un espacio en el cual poder hablar de las cosas más íntimas que nunca ha podido tramitar ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ninguna parte. Está demostrado, o sea, la práctica psicoanalítica de los psicoanalistas en todo el mundo
demuestra todos los días de que el psicoanálisis es efectivo, de que el psicoanálisis pacifica, de que el psicoanálisis reduce síntomas, de que el psicoanálisis es una opción, ¿sí?, en la cultura y en el vínculo social. O sea, el psicoanálisis tiene, en el siglo XXI, tiene digamos, esa expectativa y tiene, digamos, ese propósito, mejorar la relación consigo mismo, mejor dicho, como pensaban los griegos. Los griegos hablaban del cuidado de sí en términos éticos, hablaban del cuidado de los otros en términos políticos y hablaban del cuidado de las cosas en términos científicos. Aquí estoy parafraseando un poco a Foucault y también al pensamiento griego, porque ellos pensaban en esos términos. Casi uno podría decir que en el psicoanálisis esos tres elementos están integrados en una práctica clínica y en una terapia psicoanalítica. O sea, todo el que va a una terapia psicoanalítica se mejora a sí mismo, o sea, cuida de sí, cuida de los otros y cuida de las cosas. Y en un país como el nuestro, donde hay tantas violencias, donde hay tantas indiferencias, donde hay tantas apatías, me parece que una opción terapéutica de esta naturaleza ayuda mucho. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que la asociación IPS es una buena alternativa, teniendo en cuenta las falencias en el sistema de salud en Colombia en general y el sistema de salud mental en particular? Bueno, ni que hubiera visualizado la siguiente pregunta. Yo creo que lo que venía diciendo de alguna manera se asocia, se articula con esta pregunta. Sí, yo pienso que es una opción porque nuestra práctica clínica lo demuestra todos los días. O sea, es que cuando una persona va donde un psicoterapeuta que tiene, digamos, formación psicoanalítica, o donde un psicoanalista propiamente dicho, y puede hablar de sí, pues la verdad es que esto va teniendo efectos en la vida de la persona. Entonces, en ese sentido es que consideramos que es una opción. Y es una opción en los tiempos actuales porque la gente cada día vive más sola, la gente vive cada día más aislada, la gente cada día vive más triste, más aburrida, sin con quién hablar, y me parece que la única opción no es, por ejemplo, estar tomando medicamentos de por vida. No criticamos, somos absolutamente respetuosos de los métodos tradicionales, entre ellos la medicina psiquiátrica, la psiquiatría y la medicación, pero entendemos de que no en todos los casos la medicación es buena o es recomendable. Muchísimos pacientes, y eso lo hemos podido constatar en incontables ocasiones, muchísimos pacientes que ingresaron a una clínica de reposo, al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que la medicación que esa persona tuvo durante 2 o 3 años no era lo más conveniente, y que a la larga esa persona se hubiera podido mejorar desde el inicio, por ejemplo con una psicoterapia profunda o con un intento de hacer un psicoanálisis, porque es que el psicoanálisis le apunta al ser, es que esa es la gran diferencia. Mientras los procedimientos con medicamentos le apuntan al organismo, le apuntan al cuerpo, le apuntan, digamos, a lo físico-químico, una psicoterapia profunda o un psicoanálisis le apunta, digamos, a la problemática propiamente humana, a la problemática que tiene que ver con el ser. Y cuando hablamos de la problemática del ser, pues ahí tenemos que hablar de la infancia, tenemos que hablar de los afectos, tenemos que hablar de la vida en familia, tenemos que hablar de la envidia, de las rivalidades, de los celos, del odio, de todo aquello que se da
al interior de una familia a partir de la infancia. Y de eso uno no se cura con un medicamento, ¿sí? Uno logra superar conflictos pasados en relación con la familia, en la relación con los padres, en relación con la sexualidad, en relación con los afectos, pero hablando de eso, ¿sí? Aclarando ese panorama que muchas veces es un panorama muy, muy oscuro, muy imaginario, muy confuso, muy enredado. Hemos atendido personas que durante 30 años han vivido, por ejemplo, con una idea falsa de lo que vivieron, por ejemplo, en la infancia. Y cuando la persona logra pasar de un estado imaginario o de un mundo fantasmático a un mundo más simbólico y más real, la persona descansa, la persona se tranquiliza, y al tranquilizarse puede operar con más soltura, con más creatividad en la vida. Entonces tenemos muchísimos casos clínicos para demostrar de que el psicoanálisis y las psicoterapias de inspiración psicoanalítica son una alternativa en la contemporaneidad y que otros procedimientos no son los únicos. Sí, doctor. Bueno, última pregunta, y ahora le vamos a dar paso a alguien que de pronto tenga una pregunta para hacerle. ¿Por qué cree usted que la gente tiene una preferencia por las prácticas médico-psiquiátricas y un miedo a otras alternativas más profundas como lo es la psicoterapia o el psicoanálisis? Bueno, yo creo que eso es una tradición. En todas las profesiones, bueno, se hacen las cosas de una determinada manera y casi que uno podría pensar de que así como los seres humanos quedamos ligados a pasajes, a momentos, a periodos, a fases de nuestra propia vida, eso en el psicoanálisis se conoce como fijación. Fijación a una fase, fijación a un periodo, fijación a un evento. Y cuando hablamos de fijación quiere decir de que eso se tiende a repetir por el resto de la vida, ¿sí? Todos de alguna manera tenemos fijaciones a situaciones vividas en la infancia. Y esas situaciones de la infancia se tienden a repetir o a perpetuar por el resto de la vida, a menos de que uno haga una elaboración con eso. En ese sentido, uno podría decir que en las profesiones y en las prácticas también pasa algo parecido. O sea, una práctica, como por ejemplo las prácticas médicas, pues la gente se acostumbra a que las cosas se hagan de determinada manera, y entonces a la gente le parece que ya no hay otras alternativas. Entonces, y a decir verdad, es más sencillo. Además sabemos que esto está ligado con la lógica de los mercados, con la lógica del capitalismo, en donde casi todo ya lo encontramos hecho, ¿sí? Hoy día son muy pocas las familias que, por ejemplo, se reúnen para hacer una comida. No, ya casi todo está hecho. Ya todo está enlatado. O sea, el mundo moderno, el mundo contemporáneo es un mundo en el cual las personas ya no tienen que hacer muchísimas cosas en la casa. Casi todo ya está listo, no hay que hacer ningún esfuerzo. Y esa lógica o esa dinámica se ha trasladado a las modalidades terapéuticas. Entonces, un asunto como recuperar la salud o tener salud mental. La mayoría de la gente cree que la salud mental es una especie de dádiva divina que se obtiene porque se es muy buena persona, pero no porque haya que hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, cuando uno compara una psicoterapia profunda o un psicoanálisis con un tratamiento psiquiátrico, con medicación a bordo, uno se da cuenta de que la gente prefiere la medicación porque es que el otro trabajo ya le implica un gran esfuerzo. Por ejemplo, si tiene que ir donde un terapeuta, por ejemplo, 2 veces o 3 veces a la semana, la persona prefiere más bien tomarse la pepa porque es que no tiene que hacer ningún trabajo, no tiene que recordar nada, no tiene que rememorar nada, no tiene que hacer un esfuerzo. O sea, una terapia psicoanalítica
o una psicoterapia profunda requieren de trabajo por parte de la persona. En ese sentido, son terapias que activan, digamos, la creatividad y la capacidad de trabajo del sujeto, mientras que la otra modalidad es una situación en la que el sujeto está pasivo, se toma la medicación y no hay más nada. O sea, la responsabilidad no está en el sujeto, sino que está en la medicación. Y ese es un problema muy serio porque nos hemos venido acostumbrando a un mundo fácil, a que todo sea fácil, y eso fácil termina afectando nuestras vidas. Sí, doctor, entonces usted dice que la persona al preferir tomarse el medicamento siempre está prolongando la enfermedad, o sea, no está pensando en realidad en la cura, sino en continuar con la enfermedad. Pues, bueno, la verdad es que hay cuadros clínicos muy complejos, muy severos, que requieren de medicación y requieren que haya continuidad en la medicación. Nosotros no descartamos esa posibilidad, no descartamos la opción medicamentosa, ¿sí? No descartamos el medicamento, no descartamos esa intervención, pero somos conscientes de que una persona medicada puede combinar esa terapia con medicamentos, con otro tipo de terapia, con una psicoterapia, por ejemplo, con una psicoterapia profunda, con un psicoanálisis, ¿sí? que son terapias que le permiten a la persona hablar, expresarse, dar a conocer sus verdaderos sentimientos con respecto a la familia, con respecto a los hermanos, que eso en muchos ámbitos es un tabú, pero sabemos que el ser humano se enferma y sufre cuando no tiene, digamos, la posibilidad de expresar eso que siente con respecto a sí mismo y con respecto al semejante. En nuestro medio eso es todo un tabú. Casi que mucha gente piensa que es un crimen o que es un pecado hablar de las cosas negativas vividas en la infancia en la relación con los padres. Hay personas que prefieren toda la vida estar esclavizadas a la medicación, a sabiendas de que la medicación tiene efectos secundarios y lo va tornando en un vegetal, a hablar, por ejemplo, de esas cosas que le dolieron, que no le gustaron de sus padres, porque cree que de pronto le va a caer un rayo o porque cree que lo va a castigar Dios. No, eso es una cosa imaginaria. O sea, por poder hablar de esas cosas, uno no va a ser más mal hijo. Antes, lo que podemos constatar en nuestro trabajo clínico es que cuando una persona logra hablar de aquellas cosas desagradables, de aquellas cosas que fueron dolorosas, de aquellas cosas que generaron angustia, culpa, malestar, por lo general esa persona logra restablecer sus relaciones consigo misma y con los demás, sobre todo con la familia. Y a eso es a lo que en nuestra asociación nos llamamos el vínculo social. O sea, propendemos por el vínculo social. No somos, digamos, una entidad que propende por el individualismo, por el cortar relaciones entre las personas. No, favorecemos precisamente la integración familiar, que es un asunto que está tan de capa caída en los tiempos actuales. Bueno, doctor, vamos a darle paso a alguien si tiene alguna pregunta para hacerle al doctor. Sí, hay alguien por ahí. Bueno, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría como comentarle una experiencia y de pronto usted que me pueda decir con su conocimiento. Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa y hablaba mucho con la psicóloga y ella me decía que la mayoría de personas que trabajan en la empresa sufrían de cuadros de depresión. Entonces yo veo que es una enfermedad como muy común en estos momentos en nuestra era, y tengo entendido que usted es experto en la terapia de la depresión. ¿Por qué no nos cuenta un poco más sobre eso? Bueno, no diría tanto experto, o sea, la verdad es que sí vengo hace ya más de 15 años
trabajando en términos teóricos y en términos prácticos con esta problemática. De hecho, ¿cómo es que es tu nombre? Sebastián Hernández. Muy bien, Sebastián, muchas gracias por la pregunta. Incluso aquí tengo esta publicación, que es una publicación relativamente reciente, es del año pasado. Fue una publicación de Ediciones San Pablo. Incluso el libro lo pueden encontrar en todas las librerías de San Pablo, y la verdad yo me siento muy agradecido con la editorial San Pablo, con el padre Vicente Mioto allá en Ediciones San Pablo, porque aceptaron hacer esta publicación allá. Esta es una publicación que se llama Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, y es un libro en el que yo diría que aparece condensada mi práctica clínica de los últimos 15 años. Entonces, lo que tú dices es verdad. De hecho, esta elaboración ha sido inspirada precisamente en la observación durante todos estos años de la problemática de la depresión, no solamente en mi consulta, sino también en ámbitos institucionales, en ámbitos empresariales. Es mucha la gente que hoy, por un estado depresivo, abandona el trabajo o es echada del trabajo por estar deprimida, por estar aburrida, por estar desanimada. Entonces la persona duerme mucho, está desganada. Entonces en medio de ese desgano y en esa ausencia de deseo, pues no falta el jefe que hoy ese tipo de cosas no las entiende, y entonces más bien echa a la persona, porque lo propio de esta época es trabajar y trabajar, como decía por ahí un ilustre colombiano. Entonces es cierto, es una problemática que está en el centro de las preocupaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Es una patología que se ha hecho casi que una pandemia, se ha convertido en un asunto ya casi que pandémico. Casi todo el mundo dice estar deprimido hoy, incluso se habla hasta de depresión en la infancia, los niños aburridos, tristes, ¿sí? Es una cosa muy común en los tiempos actuales. Bueno, yo también he tenido la oportunidad de asistir a terapias psicoanalíticas, pero digamos que me he llevado la sorpresa con un psicoterapeuta que trabajé, que cuando le pregunté si él hacía también su terapia de psicoanálisis, él también tenía un psicoanalista que lo escuchaba, me dijo que no, que no frecuentaba un psicoanalista. Entonces me pregunto yo si eso de pronto no es una causa de pronto en nuestra ciudad de la mala fama de los psicoanalistas de estar promulgando algo, pero que en realidad ellos tampoco hacen. ¿Usted cómo ve ese fenómeno? Bueno, esa es una pregunta muy incisiva. Me parece que es una pregunta que tiene dinamita. Bueno, yo la verdad es que en el curso de esta investigación he podido advertir una serie de problemas. Y tendría para decir al respecto de que el psicoanalista es efecto de una terapia psicoanalítica. O sea, no es como en el caso del psicólogo clínico o como en el caso del psiquiatra, que no hay una exigencia. En ninguna parte al psicólogo clínico se le exige haber pasado por una terapia para poder luego atender pacientes, ni tampoco al psiquiatra. Usualmente cuando alguien va donde un psicólogo clínico o a la consulta de un psiquiatra, pues la persona común y corriente espera que ese señor tenga por allá el diploma exhibido, porque son asuntos que se soportan en una actividad netamente académica, en un saber académico. En el caso del psicoanalista hay que decir, pues esto se viene diciendo hace más de 100 años, pero
uno constata de que el asunto no está suficientemente claro, porque en nuestra ciudad no hay una presencia significativa del psicoanálisis como discurso y mucho menos del psicoanálisis como práctica, porque en realidad no hay muchos psicoanalistas. Cosa distinta es lo que pasa, por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires o como en París, donde por allá sí hay presencia del discurso psicoanalítico. Se dice que incluso en Buenos Aires hay más de 65 escuelas de formación psicoanalítica, y en París también. Y la práctica psicoanalítica ya es conocida. Es más, uno va a cualquier kiosco de revistas en Buenos Aires y uno ve cantidad de revistas, de periódicos alusivos a la práctica psicoanalítica, y los mismos argentinos no tienen ningún reparo en decir de que ellos tienen 3 pasiones: el fútbol, el tango y el psicoanálisis. Otra cosa es la que pasa en nuestra ciudad, en donde los psicoanalistas, muchos de ellos, hay que decirlo, puede que esto sea molesto, pero es lo que hemos observado en una investigación que hemos hecho. Muchos se autorizan como psicoanalistas a partir de un saber teórico. O sea, alguien va a la universidad, se encarreta con la obra de Freud, con la obra de Melanie Klein, con la obra de Lacan, comienza a conversar por ahí en los pasillos, comienza a dar clases de psicoanálisis, y los estudiantes o la gente en general comienza a demandarles terapia pensando de que ahí efectivamente hay un psicoanalista. Y yo he conocido casos de personas que permanecen en una terapia de esas muchas veces años sin que pase nada. Y es que hay que decir, el efecto clínico, el efecto terapéutico que se genera en una terapia psicoanalítica es generado sobre todo por la experiencia del analista como paciente. O sea, si ese que dice que es analista no ha pasado primero por una terapia psicoanalítica, y yo diría hasta sus últimas consecuencias, porque es que la formación de un analista requiere de muchos años de formación, y no solamente con el campo teórico, sino sobre todo en el diván. O sea, la experiencia del diván. Y en este momento recuerdo un texto de Jacques Alain Miller, el yerno de Lacan. El texto se llama La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Entonces, hoy en todo el mundo, muchísimos psicoanalistas saben por su propia experiencia de que no es posible ser psicoanalista sin antes haber pasado por la experiencia del diván. Y pasar por la experiencia del diván implica ir a hablar de lo propio con un psicoanalista experto. Ahí sí se cumple lo que decía Hipócrates. Hipócrates le decía a los médicos: médico, cúrate a ti mismo. O sea, desde los griegos sabemos de que el médico tiene que estar curado para curar. Entonces, en esto no es como en la psicología clínica o en la psiquiatría, que muchas veces el terapeuta da consejos sobre cosas que él no ha podido tramitar. En el caso del psicoanalista, él ha tenido más bien que descongestionarse internamente, ha tenido que tramitar sus principales conflictos para ahí sí ocuparse. El mismo Freud sabía, el mismo Freud decía en consejos a los médicos, a los primeros psicoanalistas, Freud decía que cuando un analista tiene un punto ciego o varios puntos ciegos en su subjetividad, o sea, asuntos que él no ha podido tramitar en su propio análisis, esos puntos ciegos le impedían en la práctica clínica ocuparse de cosas parecidas que se presentaban en los pacientes. Entonces me parece muy interesante la pregunta, Sebastián. Es muy polémica, genera mucha controversia, y pues bueno, yo pido disculpas pues por plantear las cosas así de manera tan cruda. Seguramente algunos colegas que
que vean este video podrían sentir algo de molestia, pero bien pueden consultar las fuentes que hay al respecto. En la Asociación Mundial de Psicoanálisis hoy día se habla mucho de finales de análisis y de la necesidad de que el psicoanalista, donde esté, dé testimonio de lo que ha sido su propio análisis, porque lo que tú decías, Sebastián, me parece muy importante. En todas partes, si ha habido algún descrédito de la práctica psicoanalítica, me parece a mí que es por el testimonio del mismo psicoanalista, que muchas veces no tiene cómo demostrar de que hizo un análisis y de que eso que practica, en primer lugar, en el caso de él, sirvió para algo. Bueno, doctor, gracias por responder a nuestras preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias. Doctor. Hasta luego, gracias.